La gracia de Dios. Estamos meditando en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esta maravillosa bendición, que es la gracia de Dios. Disfrutar de ella, conocerla, experimentarla como una realidad en nuestras vidas. Un saludo muy especial para todas las personas que están ahí en YouTube, en Internet, viéndonos, escuchándonos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te dé a través de esta palabra consuelo y fortaleza en tu espíritu, en tu alma, si la necesitas, y que también puedas compartirla con otras personas. La gracia de Dios, hemos dicho que es básicamente un atributo del carácter de Dios. O sea, su gracia es la forma como Dios nos ama, nos acepta, a pesar de ser nosotros personas pecadoras. A pesar de que los seres humanos le hemos fallado una y otra y otra y mil veces más, y le seguimos fallando de muchas formas. Sin embargo, Dios nos sigue amando y sigue teniendo misericordia y sigue teniendo compasión y sigue teniendo clemencia con nosotros. Eso es gracia. Gracia es parte de su carácter, es un atributo del carácter de Dios. Él es así, Él es amor, sencillamente Él es amor, y su gracia realmente es algo que podemos disfrutar. La gracia de Dios, o por la gracia de Dios, es que nosotros hemos sido salvados. Si no fuera por gracia, jamás hubiéramos podido ser salvados, porque no hay obras, no hay justicias humanas, no hay méritos humanos que puedan nunca comprar la salvación. Por lo tanto, la recibimos es por gracia mediante la fe. Pero la gracia de Dios no solamente funciona, digamos, para aplicarla al pecador y salvarlo. La gracia de Dios sigue funcionando durante toda la vida del cristiano, durante toda la vida del Hijo de Dios. Es algo que podemos disfrutar durante toda la experiencia, digamos, de la vida en esta tierra y la comunión con el Señor. Así que hoy vamos a hablar de que la gracia es fuente de consuelo y fortaleza. Y espero que esa gracia hoy sea para ti esto, un consuelo y fortaleza para tu vida. Porque eso es también la gracia. La gracia provee consuelo, provee fortaleza a nuestras vidas. En primer lugar, veamos lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos, amados por el Señor, de que Dios los haya escogido. Oigan esto, ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? ¿Para echarlos al infierno? No, de que Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. En primer lugar, lo que está diciendo Pablo allí es que Él le da gracias a Dios, ¿cierto?, por la vida de aquellas personas a las cuales Él les ha hablado el Evangelio de Cristo y han creído en ese Evangelio, han aceptado el Evangelio. Esos hermanos amados. Y dice amados por el Señor. Usted tiene que saber que usted también es amado, es amada por el Señor. ¿Cuántos saben que son amados por el Señor aquí? ¿Cuántos saben que el Señor realmente los ama? ¿Cuántos pueden decir con autoridad, con seguridad: yo sé que Dios me ama? Y quiero que sepas que Dios te ama no porque tú seas algo muy especial o yo algo muy especial. Quiero que sepas que Dios no te ama porque tú seas una persona que no comete ningún pecado, que eres perfecto, que eres increíble, nada. Dios te ama es porque Dios decidió amarte, sencillamente. Y quiero que sepa una cosa: Dios decidió también salvarnos desde el principio. Desde el principio y aún desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió salvarnos. Es más, quiero decirte una cosa: Dios no había creado al hombre todavía, y ya Dios tenía en su corazón salvarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso dice que nos escogió desde el principio. Es más, la Biblia dice que nosotros hemos sido escogidos en Cristo Jesús. Y la pregunta es: ¿y Cristo Jesús desde cuándo existe? ¿Desde ayer? ¿Desde hace 500,000 años? ¿Desde hace 3 millones de años? Cristo siempre ha existido, es Dios. Desde siempre ha estado. Entonces déjeme decirle esto: desde que Cristo es, la salvación ha estado preparada. ¿Me entiende eso? Porque la salvación está en ¿quién? Cristo. Siempre estuvo la salvación en Cristo. Por lo tanto, Dios no había creado los ángeles y ya la salvación estaba en Cristo.
Dios no había creado el mundo y ya la salvación estaba en Cristo. Dios no había hecho la tierra y ya la salvación estaba en Cristo. Dios no había creado a Adán y Eva y ya la salvación estaba en Cristo. Así que la salvación ha estado preparada desde antes de la fundación del mundo, porque la salvación no depende de seres humanos, sino que depende de Él, depende de Cristo. Así que por eso aquí dice claramente, el apóstol le dice a estos discípulos, amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante, oiga esto, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Qué es la santificación por el Espíritu? Es el hecho de que cuando uno cree en Jesucristo, cuando uno acepta esa salvación que Dios le ofrece a uno por medio de Jesucristo, uno recibe el Espíritu Santo inmediatamente. Tan pronto una persona acepta a Jesús en su corazón mediante la fe, se ha arrepentido realmente de sus pecados delante de Dios y ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo con esa persona? Inmediatamente lo aparta para Dios. Inmediatamente le dice, este es mío. Inmediatamente comienzas a ser propiedad de Dios. El Espíritu Santo te santifica, es decir, te aparta para Dios. Por eso dice que somos escogidos, amén, que somos escogidos en Cristo Jesús, porque al aceptar a Jesús, el Espíritu Santo inmediatamente nos sella y ya yo soy harina de otro costal, ya yo no soy de este mundo, ya yo no le pertenezco, ya no soy esclavo de Satanás, ya no tengo que ir al infierno, ya no tengo que ir a la condenación, y una cantidad de bendiciones más que llegan inmediatamente, automáticamente, por la presencia de Cristo en mi vida y en mi corazón. Y aún el Espíritu Santo no solo me aparta para Dios, oiga bien, sino que el Espíritu Santo comienza a trabajar, en ese mismo instante comienza a trabajar dentro de mí, para irme santificando, es decir, para ir produciendo en mí un carácter diferente, un carácter nuevo, el carácter de Cristo, para ir santificando mi manera de pensar, para ir santificando mis emociones, ir santificando mis actitudes, ir santificando mi conducta. Es decir, el Espíritu Santo comienza una obra de santificación que no termina sino hasta que uno se muere y se va para el cielo. Amén. Así que el Espíritu de Dios es el que va formando en nosotros realmente esa nueva persona. En estos días supe que en el mes de abril, James Rodríguez, nuestro James Rodríguez, invitó al famoso Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Ambos juegan en el Real Madrid. Lo invitó a la iglesia en la que James se congrega en España, en Madrid, porque él es cristiano, James. Y hacía rato que estaba invitando a Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo le hacía gambetas, le hacía quites, ¿cierto? Nada de nada, ¿sí? Se le hacía el loco. Y esto lo está contando ya el mismo Cristiano Ronaldo, diciendo, la verdad es que al fin, ¿cierto? Fui por la insistencia de James, pero la verdad es que yo fui como a regañadientes. Pero dice Cristiano Ronaldo que cuando llegó a la iglesia, realmente le gustó, cambió su actitud, y él ha decidido aceptar a Cristo en su corazón. ¿Sí? Entonces, hay un artículo que dice, James hizo cristiano a cristiano. No fue James, fue Cristo. Es Cristo que nos hace cristianos, ¿cierto? Realmente. Pero ya están diciendo personas cercanas a Cristiano Ronaldo que están viendo un cambio en la vida de él, en la actitud de él, ¿sí? Todos sabemos que Cristiano Ronaldo es un hombre soberbio, es muy ególatra. Yo pienso que, como decíamos anoche con Iván y con Ángela conversando, creo que él ante cada espejo se detiene ¿cierto? A mirarse, etcétera, etcétera, muy narcisista. Pero la gente que está alrededor de él han empezado a dar testimonios desde abril hasta ahora, apenas, digamos, abril, mayo, junio, ¿sí? Y están diciendo que están viendo un cambio en este hombre, que lo están viendo más tranquilo, más sosegado, que inclusive se quitó una cantidad de alhajas y joyas con las que él anda, pues obviamente cuando no está jugando fútbol, que ahora está yendo a los entrenos en un carrito mucho más sencillo, que tiene una actitud más conciliadora, mejor, digamos, amigo del equipo, qué sé yo. O sea, que están viendo un cambio en el carácter de Cristiano Ronaldo. ¿Y sabe por qué? Porque es que el Espíritu Santo, cuando entra en una persona, el Espíritu Santo comienza a transformarla, comienza a cambiarla. ¿Entendemos eso? Aún más allá de la persona misma. Y eso lo hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros también.
Porque recuerden una cosa, el Espíritu Santo no es una nube, no es una palomita, no es un viento, no es un poquito de aceite. El Espíritu Santo es una persona. Como el Padre y como el Hijo es una persona, es Dios Espíritu Santo. Piensa, siente y decide. Es una persona divina. Y lo que hemos recibido es esto, una persona que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa independiente de nosotros mismos. ¿Y sabe para qué ha venido el Espíritu Santo a nuestras vidas? Para alarnos permanentemente hacia Dios. Amén. Para llevar nuestros pensamientos constantemente hacia Dios, para inclinar nuestras emociones permanentemente hacia Dios, para inclinar nuestra voluntad permanentemente hacia Dios. Ese es su trabajo, esa es la acción de Él, y eso es lo que la Biblia llama santificación. Amén. Así que el Espíritu Santo ya está trabajando en la vida de Cristiano Ronaldo, y oro que siga haciéndolo y que este hombre llegue a honrar a Dios como lo ha honrado Falcao, como lo ha honrado James y muchos otros deportistas, ¿cierto? Cristianos o artistas cristianos. Es importante. Es tan simpático esto que dice que Cristiano Ronaldo mandó a poner en su camiseta que dice acá Cristiano, y mandó que le pusieran un 2, o sea, Cristiano al cuadrado. Cristiano de nombre y cristiano por la fe. Amén. Qué bueno, chévere que pasen estas cosas, ¿cierto? Bueno, esto es lo que el Espíritu Santo hace precisamente en las personas y en usted y en mí. Y dice que es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. Los cristianos colocamos nuestra fe en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sabemos que es la verdad. Así que cuando uno coloca su confianza en la verdad, el Espíritu Santo toma esa verdad y la vuelve realidad en nuestras propias vidas, en nuestra propia experiencia. Esa es la obra de la santificación. Pero esto es ¿para qué? Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire a lo que hemos sido llamados y por lo que hemos sido escogidos de parte de Dios. Es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A los cristianos a veces se nos olvida que tenemos un llamado celestial, un llamado muy alto, porque tal vez estamos demasiado preocupados todavía por las cosas de este mundo. Todavía estamos muy preocupados por alcanzar las cosas de este mundo. Amén. Pero nosotros hemos sido llamados a alcanzar la gloria de Jesucristo. Es realmente algo que Pablo llamó realmente llegar a la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Así que alégrese realmente, aunque usted tenga algunas dificultades aquí en la tierra. Todos las vamos a tener, todos vamos a tener tropiezos, todos vamos a tener dificultades, todos vamos a tener a veces frustraciones, todos vamos a tener a veces metas que no hemos podido alcanzar y tal vez nunca las alcancemos. Todos tenemos situaciones económicas que de pronto van a ser difíciles, pero alégrese, mire un poco más allá, levante sus ojos, dése cuenta qué es lo que usted realmente ha recibido. Usted recibió a Jesús, usted recibió el Espíritu de Dios y usted ha sido llamado para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice Pablo, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Oiga esto, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio ¿qué? Consolación eterna y buena ¿qué? Esperanza. ¿Y cómo nos dio esa consolación? ¿Y cómo nos dio esa esperanza? Por gracia, por gracia. Oiga lo que está diciendo la palabra de Dios, que el Padre mismo y el mismo Señor Jesucristo son los que nos dan consolación y nos dan esperanza. Increíble. Nuestra esperanza no está puesta en este mundo. Nuestra esperanza no está puesta en esta vida. Nuestra esperanza no está puesta en la fama de este mundo, la gloria de este mundo, las cosas de este mundo. Nuestra esperanza está puesta mucho más allá. Nuestra visión es mucho más amplia. Y nada menos que el Padre y nada menos que el mismo Señor, oiga, nos consuelan y nos dan esperanza para que sigamos firmes en ese camino que nos ha trazado, en ese llamado que Él nos ha hecho, que es llegar a la meta del supremo llamamiento, que es la gloria de Cristo. Así que es bueno saber que Dios mismo nos conforta y Dios mismo nos da esperanza, y eso lo hace por gracia, ¿cierto? Por eso decimos que la gracia es fuente de consuelo y fuente de fortaleza.
Cuando usted necesite ser consolado o necesite fortaleza, pídale a Dios su gracia. Dígale: Señor, por tu gracia consuélame. Espíritu Santo, consuélame. Amén. Espíritu de Dios, dame la esperanza. Llena mi corazón de esperanza. Que yo no pierda la esperanza. Mire, una de las cosas más importantes para la vida es tener esperanza, ¿o no? Cuando uno pierde la esperanza, ¿cierto? Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y cuando uno pierde la esperanza, no hay nada que hacer, está perdido. Pues los cristianos tenemos esperanza, muchísima esperanza, una gran esperanza: la gloria del Señor, su presencia, el cielo, la eternidad, la salvación. Amén. Así que Él llena nuestro corazón de esperanza, y cuando uno tiene el corazón lleno de esperanza y uno tiene el corazón lleno de consuelo, uno está lleno de la gracia de Dios. Amén. Y uno está experimentando la gracia de Dios. Todos necesitamos recibir de esa gracia del Señor permanentemente, constantemente. Y allí dice que entonces, por la gracia, Dios conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Bien, en segundo lugar, o en primer lugar, perdón, podemos decir que la gracia provee características especiales. O sea, es por gracia de Dios que al haber recibido a Cristo y al estar andando en Cristo, nosotros vamos a recibir por la gracia un equipamiento necesario para caminar con el Señor y para dar fruto y para dar resultados para Dios y para glorificar al Señor. Y la gracia precisamente es la que provee esas características especiales que un cristiano necesita, que un hijo de Dios necesita. En Mateo 18, el Señor le dijo a sus discípulos, a los apóstoles: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y les dijo: ¿de qué? De gracia recibieron, de gracia. Mire, a mí me gusta pensar en esa escena, ver esa escena. Usted se imagina, imagínese que usted es de los 12 discípulos, los 12 apóstoles del Señor. Usted es Pedro, o Juan, o Jacobo, o Alfeo, cualquiera de ellos, o Simón, lo que sea. Y resulta que Jesucristo los reúne y les dice: limpien leprosos, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos. Como si eso fuera, pues, ¿cierto? Peluqueando bobos, ¿no? ¿Qué tal? El Señor te dice eso así. Y yo le diría: un momentico, Señor, pero ¿cómo así? Que resuciten muertos, ¿y eso cómo se hace? Y que eche fuera demonios. Pero no es que yo no he tomado el curso 35 de la liberación. Hoy los cristianos la pasan estudiando, que no sé qué, que los cursos, que la liberación, y estudian y no hacen nada. Van a congresos y van a reuniones y van a no sé cuántas cosas, y eso anotan y llenan libros y eso le queda ahí anotado. Pero el Señor, en cambio, dijo: no, pues van a echar demonios, van enfermos. Y ellos salieron y lo hicieron inmediatamente, sin cursos, sin capacitaciones especiales, nada. El Señor les dijo: bueno, pongan el CD de la liberación de demonios y escúchenlo, para que no, nada, vayan a echar fuera demonios. ¿Qué tal? ¿Y ellos qué hicieron? Fueron y lo hicieron. ¿Y sabe por qué? Por gracia. ¿Entiendes eso? Por gracia, por gracia. Bastaba que Jesús les dijera: háganlo, y ya era posible que lo hicieran. Y quiero decirte que esas palabras están vigentes. No eran solo para los apóstoles, pero es que nosotros tenemos que apropiárnoslas por fe. Amén. Y tenemos que, por la gracia, realmente creer que estamos capacitados para hacerlo y salir a hacerlo. Ir y hacerlo. Orar por los enfermos, hablarle a la gente de Cristo. Si te encuentras con un endemoniado, pues repréndelo y échalo fuera, y punto. Y aún si hay un muerto por ahí que pueda resucitar, resucítalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué no? Pero ¿será que los cristianos de este tiempo, cierto, que tenemos tanta información, que tenemos tanto conocimiento, nos falta como más acción? ¿No creen? Como realmente poner las cosas en acción. ¿Qué tanto aprender y llenarse una cabezota así de teología y cero fruto, cero resultado? El Señor quiere que realmente le creamos y que por gracia sepamos que estamos capacitados para hacerlo. Vaya, háblale de Cristo. No, pastor, es que yo no me siento capaz, es que yo no me siento capacitado para hacerlo. Y yo le pregunto: ¿y a quién recibiste tú? ¿A Pinocho o qué? ¿No recibiste a Jesús?
¿No recibiste el Espíritu Santo? Entonces tienes la capacidad de hacerlo, pero necesitas creer que lo puedes hacer, amén. Y atreverte a hacerlo, atreverte a actuar. Y cuando actúas y vas, el Señor te respalda y la gracia de Dios te llena realmente, te fortalece y vas a ver que van a pasar cosas increíbles cuando te atreves a hacerlo. Dios te va a respaldar. En 2 Corintios 8, 1 al 3 dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, era Grecia, ¿no?, en aquel tiempo, que en grande prueba de tribulación. Oigan esto, ¿cómo estaban esos cristianos de Macedonia? Estaban en grande prueba de tribulación. Estaban pasando las verdes y las maduras, esos cristianos. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los cristianos de Macedonia estaban siendo perseguidos fuertemente por el sistema, estaban siendo atribulados, y era una iglesia pobre, de gente muy pobre. Sin embargo, dice allí que ellos abundaban en gozo. Eran ricos en gozo, gozo del Señor. Y además dice que aún a pesar de que estaban en tribulación y que a pesar de que estaban en pobreza, ellos eran generosos. ¿Qué tal? No, se parece a la mentalidad de muchos, ¿cierto? Aquí, ¿sí o no? No, es que no tengo, es que no puedo. Es que mi papá era pobre, mi abuelo era pobre, yo soy pobre, voy a morir pobre. No tiene por ahí algo que me dé, ¿cierto? Es que como a mí nadie me da, como a mí nadie nos ¿sí? No, estos cristianos no pensaban así. Estos cristianos sabían: yo tengo a Cristo, y si yo tengo a Cristo, yo tengo todo. Amén. Y yo no soy pobre, yo soy rico, porque Él se hizo pobre, dice, para enriquecernos a nosotros. ¿Y saben que eran ricos estos cristianos en fe? Eran ricos en generosidad, inclusive eran ricos en gozo. Es decir, a pesar de que ellos tenían tribulaciones y a pesar de que ellos tenían pobreza, ellos tenían gozo. Gozo, 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 gozo. Usted no veía a los cristianos de Macedonia tristes, plañendo: ay, no, es que esto de ser cristiano es muy duro, es que nos están persiguiendo, nos quieren matar, y además somos pobres, no se puede. No. ¿Sabe qué hicieron esos cristianos de Macedonia? Recogieron dinero entre ellos y se lo entregaron a Pablo y le dijeron: vaya, lléveselo allá a los apóstoles en Jerusalén, porque ellos sabían que los apóstoles también estaban pasando trabajos, porque había persecución también contra los cristianos de Jerusalén, y ellos también estaban pasando por, digamos, afanes económicos. Y estos macedonios, aunque eran una iglesia pobre, hicieron una gran colecta, una gran, digamos, ofrenda, gracias, y la enviaron con Pablo a los apóstoles: vaya, llévenlos allá a ellos. Ellos me dijeron: no, es que no somos pobrecitos. Antes más bien dígale a Pedro que mire a ver qué puede mandar para acá, ¿cierto? Porque nosotros somos pobres. Ellos no pensaban como pobres, no tenían una mentalidad de pobres, amén. Tenían una mentalidad de riqueza, de generosidad. Y dice esto: pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, oiga esto, de que con agrado han dado conforme a ¿qué? A sus fuerzas, y que, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué estos cristianos macedonios podían tener esta actitud y podían hacer esto? Porque ellos estaban disfrutando de la gracia. La gracia les daba ese gozo, la gracia les daba esa fortaleza, la gracia les daba esa actitud generosa, la gracia les daba esa actitud de victoria, a pesar de la tribulación, a pesar de la pobreza. Así que si usted está en una situación parecida, deje de llorar, deje de lloriquear, y más bien, por la fe, aprópiese de la gracia de Dios y diga: yo estoy lleno de la gracia de Dios, amén. Yo estoy bañado con la gracia del Señor, así que puedo actuar en el nombre de Jesús y puedo moverme en victoria en su nombre, porque su gracia me consuela y me fortalece. En segundo lugar, podemos decir que la gracia provee renovación interior constante. Imagínense, renovación interior constante, colágeno permanente para el espíritu y para el alma. El Espíritu de Dios da una fortaleza interna, da una riqueza interna que te mantiene joven por dentro permanentemente, constantemente. Te renueva el Señor en su fuerza y en su consuelo. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 15 y 16. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. Les está hablando Pablo a los cristianos de Corinto.
Todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice, ¿no qué? No desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, oído esta palabra, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante que el interior se renueva de día en día. ¿Usted sabía que usted es dos personas realmente? Que usted es dos personas ahora después de que recibió a Cristo. Que usted es un hombre viejo y un hombre nuevo también. Que usted es un hombre interior y un hombre exterior. Que en usted está la naturaleza pecaminosa de Adán, pero también está la naturaleza divina de Jesucristo. Usted sabía que en usted opera la carne, pero también opera el Espíritu de Dios. Los cristianos somos una dualidad y tenemos que aprender a operar en el mundo del Espíritu, a operar por el hombre interior, saber que hay un hombre interior en mí que busca constantemente a Dios. El Señor Jesucristo dijo: la carne para nada aprovecha, la carne es débil, pero el espíritu, el hombre interior, a la verdad está, digamos, dispuesto. Eso es lo que le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando allá en Getsemaní, que el Señor le dijo: mira, ayúdenme a orar, que estoy angustiado, ya viene la hora más difícil para mí y ustedes están muertos de sueño, ayúdenme a orar. La carne es débil, pero el espíritu a la verdad está disponible. Y sabes una cosa, tenemos que aprender a conectarnos con el Espíritu de Dios por medio de la fe, y a conectarnos con nuestro hombre interior, y saber que hay un hombre que está creciendo constantemente, aunque este exterior se va desgastando de día a día. Cada vez que pasan los años, cada vez que uno cumple años, cada vez que uno pasa un año más, cada vez que uno apaga la velita, mira, ve el pastel, ¿realmente uno va desgastando o no? ¿Y uno por qué celebra entonces un cumpleaños? Si está poniendo más viejito. ¿Cierto? Bueno, nos vamos desgastando, ¿cierto? ¿Pero qué? ¿Pero el de adentro qué? El de adentro se va renovando en el Señor, porque adentro de mí, ¿quién está? El Señor, su Espíritu. Y dentro de mí hay un espíritu. Yo soy un espíritu. Acuérdese que usted es un espíritu realmente. Usted es un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo físico. Y habita en un cuerpo que se va a ir desgastando y que está hecho para durar 80, 90, muchos 100 años y ya, no aguanta más el cuerpo, el hombre exterior. Pero el hombre de adentro es para toda la vida, es para la eternidad. Y ahora que usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a vivir eternamente. Ya está viviendo realmente eternamente. Usted ya tiene eternidad en su espíritu. En su espíritu ya está la vida eterna. Y usted puede echar mano de esa vida eterna. Usted puede aprovechar los recursos y las riquezas de esa vida, de esa fortaleza interior, de esa esperanza, de ese consuelo interior que uno puede constantemente, digamos, echar mano de ella por la gracia de Dios, que nos rejuvenece constantemente. El interior, no obstante, se renueva de día en día. En tercer lugar, la gracia es fuente de provisión. Oiga esto, provisión, ¿pero para quién? Para el que siembra. Para el que siembra. Recuerda que en la medida en que sembramos, en esa medida cosechamos. Mire, yo le digo una cosa: si una persona a mí me dice: venga pastor, ayúdeme a orar por esta finca, este lote que he hecho aquí una siembra muy grande, yo quiero que usted me ayude a orar, porque yo creo que esto me va a dar el sustento de mi vida, porque acabo de sembrar en este campo, ¿cierto? Y estoy esperando, por ejemplo, sembré manzanas y espero que esto me dé mucho para vivir. Y bueno, muy bien, claro, vamos a orar. ¿Y cuántas sembraste? 2 semillas. Está loco, ¿cierto? Si cree que eso le va a dar. Ya contraté 5 volquetas para recoger la cosecha. ¿Y cuánto sembraste? 2 semillas. No se puede, ¿cierto? Para cosechar bastante, ¿qué hay que hacer? Que sembrar bastante. Es loco el que piensa que sembrando poquito va a recoger mucho. Y así hay cristianos, sembrando de a poquito siempre, goticas y goticas, y esperan que Dios, ¿cierto? Siembran una gota y le ponen una palangana a Dios para que les dé lo que van a recibir. No es así. Eso es una ley, la ley de la siembra y la cosecha.
De acuerdo a como siembras también vas a cosechar. Mira lo que dice aquí. La gracia es fuente de provisión, pero para el que siembra. Es el que siembra el que puede esperar realmente cosechar. Más loco sería también, ¿cierto? Otro que me diga, pastor, venga yo de aquí por este lote, ¿cierto? Para que aquí el Señor me dé la cosecha de papa más grande de toda la comarca. Ah, no, maravilloso, claro, vamos a orar, Señor, trae papa aquí, etcétera, etcétera. ¿Y ya sembraste? No, no he sembrado nada. Pero yo creo que Dios va a hacer aparecer papas en este campo. ¿Van a aparecer papas? ¿Sí? Está loco. Hay que sembrar. Eso es una ley. Es una ley. ¿Está claro? Mire, esa ley la aplica el Señor al dinero también. 2 Corintios 9, 7 al 9 dice: cada uno dé como propuso, ¿dónde? Su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Por eso esos macedonios recibieron grandes bendiciones de Dios, porque ellos dieron con generosidad, ellos dieron realmente con desprendimiento, ellos dieron con amor. La Biblia dice que no demos con tristeza ni siquiera por necesidad, que lo hagamos con un corazón generoso. Y poderoso es Dios, oiga esto, poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes ¿qué? Toda gracia. ¿A fin de qué? Oiga esto, teniendo, ¿cuándo? Siempre. Oiga bien, teniendo, no cada vez, cada 10 días, cada año por la cuaresma, y no, siempre dice, teniendo siempre. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. ¿Cuánto? Todo lo suficiente. Abunden, ¿para qué? Para toda buena obra. Mira, hay algo que debemos entender los cristianos también, ¿sí? Dios quiere darnos, pero es para que demos. Dios quiere darnos, es para que también ayudemos. Tenemos que quitarnos ya esa mentalidad egoísta que traemos de allá del mundo, de que dame Dios, dame Dios, ¿sí? Para mí, todo para mí, dame. Así no vamos a recibir nunca. Es cuando uno tiene una mentalidad realmente de dar, de repartir, de pensar en los demás, que Dios le llena realmente las arcas, que Dios le llena las manos, que Dios le llena la cementera. Es cuando tú piensas realmente en otros. Por eso es que la Biblia dice, cuando uno da, entonces uno recibe realmente. Por eso dice que no demos con tristeza. O sea, ay, no hay que dar porque es que ahí le ponen la bolsita de uno, ¿cierto? Toca dar, ¿sí? Y algunos billetes falsos inclusive a veces meten por ahí. 2 veces he ido a pagar la rienda y pum, billete falso. Qué vergüenza, Dios mío. Bueno, me imagino que no sabe que es falso la persona que lo puso ahí. Bien, dice, a fin, vuelvo e insisto en esto, a fin de que teniendo, ¿cuándo? Siempre piense en eso. Le pregunto a usted una cosa, ¿le gusta a usted tener siempre? Y bueno, ¿cierto? Que cada vez que uno meta la mano al bolsillo, ¡tum! Ahí está, se siente, ahí está, siempre. Es bueno, ¿cierto? Qué bueno, tener siempre. Y no solamente siempre, dice, mire, siempre en todas las cosas, ¿cuánto? Todo lo suficiente. Lo que realmente yo necesito, lo suficiente, que no haya escasez. Claro que uno no esté diciendo, es que me falta para esto, es que me falta para lo otro, es que me falta aquí, es que me falta acá, es que no puedo, es que no pagué el arriendo pero no puedo los servicios, ¿cierto? No, que usted tenga lo suficiente. Y dice, y abunden, o sea, a una abundancia, ya no solamente lo suficiente, sino que inclusive el Señor le dé más de lo suficiente, pero no es para que usted se guarde lo suficiente, sino para que usted lo comparta. ¿Amén? Dios quiere prosperarnos, pero es para que nosotros podamos también ayudar a prosperar a otros. Cuando uno tiene esa mentalidad, Dios le va a dar más y más y más, porque dice que poderoso es Dios. ¿Usted cree que Dios es poderoso realmente? Seguramente Él es poderoso, ¿o no? Si lo es. Dice que es poderoso para hacer que abunde, hacer que abunde en ustedes toda gracia. Porque está escrito, repartió
dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Punto cuarto, vamos terminando. La gracia es suficiente, oiga esto, es suficiente en medio de las debilidades que usted y yo tenemos. La gracia es la que nos suple esa suficiencia que no tenemos debido a las debilidades que padecemos. En 2 Corintios 12, 9 y 10, el apóstol Pablo está contando su experiencia y él dice que él ha orado 3 veces al Señor que le supla una necesidad que él tenía, seguramente física, posiblemente una enfermedad grave en los ojos, y él dice que él ha orado 3 veces que el Señor le quite eso, y el Señor le ha dicho no, que el Señor le ha respondido lo siguiente, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Noten eso. Miren que a veces hay cosas que en la palabra de Dios que realmente van en contravía de lo que nosotros normalmente pensamos, ¿cierto? Que no son como nosotros pensamos. El Señor dice que los pensamientos de Él no son como los nuestros y que los métodos que Él utiliza son muy distintos a los métodos de nosotros. A nosotros nos parece que la debilidad, que los problemas, que las situaciones terribles son un flagelo, ¿cierto? Y siempre queremos quitarnos las dificultades, ¿o no? Siempre queremos quitarnos los problemas de encima, ¿o no? ¿Cierto que no? Que sí, a todos nos pasa eso, ¿no? Nosotros no queremos tener contratiempos, ¿cierto? No queremos tener necesidades económicas, no queremos enfermarnos, no queremos que haya obstáculos en el camino, esas cosas siempre queremos que... Pero el Señor le dijo a Pablo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando tú eres débil, es cuando yo puedo usar mi poder realmente para levantarte, para hacer las cosas a través de ti. Entonces dice Pablo, cuando él entendió eso, dijo: por tanto, de buena gana, oiga esto, de buena gana, parece loco, ¿no? De buena gana, ¿qué? Me gloriaré, o sea, me alegraré, más bien ¿en qué? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahora quiero explicarle que las debilidades de las que está Pablo hablando aquí no son debilidades de carácter, ¿está claro? No son pecados, no son, digamos, faltas a la moral ni nada parecido. Él está hablando de debilidades, está hablando de circunstancias difíciles que él tiene que enfrentar alrededor. Él les explica cuáles son ahí. Mire, me gozo en las debilidades, es decir, ¿en qué? En afrentas. ¿Qué es afrentas? Recibir insultos, recibir ofensas, que se burlen de ti, que te digan cosas negativas, que ahora que eres cristiano empiecen a atacarte y a molestarte y a ofenderte por B o C o D. Y en necesidades, cualquier tipo de necesidad, en persecuciones y en angustias, dice Pablo. Yo me gozo en esas cosas, imagínense, me gozo, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Pero oiga esto, la naturaleza nuestra, ¿cierto? La naturaleza nuestra no se goza, digamos, de manera natural en estas cosas, ¿o no? ¿O sí, digo? La naturaleza nuestra es angustiarnos, ¿cierto? Es preocuparnos, es molestarnos, es estallar. Ayer estaba preparando este tema precisamente y había estado como de las 9 de la mañana y ya era las 1:30, casi 2 de la tarde y había terminado. Ya estaba poniendo la última imagen. Ya el tema estaba completo, perfecto, con conclusión. Y voy a poner guardar, y en lugar de poner guardar, puse no guardar. Se fue todo. Todo el trabajo se perdió, absolutamente todo el trabajo. ¿Saben cuál es mi naturaleza? Coger el computador y ¡pum!, estrellarlo. Esa es mi naturaleza. Yo necesito en el momento algo que patear, algo que golpear. Esa es mi naturaleza. Así soy yo. Pero la gracia de Dios, ¿qué hace? Calma, ¿cierto? Tranquilízate, respira profundo, busca una respuesta, busca una solución. Me metí por la noche, ya después de que terminé la cita con Iván y con Ángela, me metí por la noche como 3 horas a YouTube a ver quién me ayudaba, quién me mostraba un video que me dijera cómo recuperar un trabajo de PowerPoint cuando no hay nadie, no hay nada, no hay manera. Se pueden recuperar archivos que uno ha eliminado, digamos, pues, ¿cómo se llama? Que ha eliminado, ¿cierto? Pero cuando le has puesto no guardar, no hay nada que hacer, hay que volver a empezar de cero. Entonces esta mañana tuve que levantarme temprano a volver a empezar de cero, acordarme de cada versículo, acordarme de cada imagen, bueno, volver a hacer todo de cero.
Y ayer, además, para aún más debilidad, ¿cierto? Y necesitar más de la gracia del Señor, pues tenía que ir a pagar el arriendo, era la fecha de pagar el arriendo. Entonces, como había estado luchando con el tema y toda la cosa, bueno, entonces a salir corriendo al banco, y ya era la hora pues de que no me fueran a cerrar el banco, y además tenía pico y placa a las 5 de la tarde. Y tenía que ir a 2 bancos, ¿cierto? En uno a sacar la plata de la cuenta y en otro a meter en el banco. Y los bancos así. Y usted sabe, cuando usted está afanado, eso es típico, ¿cierto? Todo el mundo se le atraviesa, ¿o no? Cuando usted está de afán en el carro, ¿cierto? No falta el viejito adelante, sí, andando a 10, y usted no ve por dónde pasarse. Eso es increíble, sí, eso pasa, pero eso es matemático, ¿cierto? Y llego al Banco de Occidente y había 2 personas. Yo digo, uy, qué bueno, 2 personas, y me toca a mí. Pues 2 personas que se eternizaron en esas cajas. Un señor con un cartapacho así de la DIAN, y otra señora que sacaba de un bolso, parecía un mago, sacaba y sacaba fajos de dinero, Dios mío, ¿sí? Y de esas personas que no llevan ya las cosas preparadas, los vouchers hechos, sino que van a llenarlo ahí delante del cajero. ¿Y qué es lo que pongo aquí? Y ay, Dios mío bendito, y yo, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia me sostenga, ¿cierto? Y salgo de ese banco corriendo al Banco de Colombia, lleno hasta el tope. Y ya se me iba a cumplir también el parqueadero de Comocentro. Entonces dije, ¿qué hago? No voy a pagar parqueadero, me salgo del banco, me voy al Banco de Colombia de allá, ¿cierto? De ¿cómo se llama? Del metro. No, de Jumbo. No está Jumbo, sí. Premier, gracias, Premier, sí, es de la 70. Llego al banco y más o menos lleno, ¿cierto? Pero la parte de los viejitos pues no estaba tan llena, había 2 personas. Entonces pues yo ya me había metido en la fila larga y no, allá los viejitos están poquitos, me voy por los viejitos, ¿cierto? Y salgo a salirme por la cosita, usted sabe, ¿no? Que uno la quita, ¿sí? Y yo siempre quito eso y lo pongo de una. Y ayer era que no encontraba dónde meter eso, y mientras estaba metiendo eso, se me va pasando por aquí la viejita. Ay, Dios mío bendito, se me metió la viejita allá adelante. Y yo estaba que le decía a la señora, qué pena, pero yo voy delante de usted. Yo estoy muy afanado y estoy con pico y placa, pero no fui capaz. No, me dijo, Señor, tu gracia. Amén, tu gracia. Los que estaban ahí se demoraron. La señora, yo les tengo miedo a esa señora así. Esto es algún problema va a haber. Preciso. Pasó la señora. ¿Qué le pasa, señora? Ay, es que el cajero no me dio plata. ¿Y eso por qué? No sé. Meta pues ahí ¿cierto? Meta ¿cómo se llama? La clave. Y usted sabe que pues, los ancianos andan en un ritmo muy distinto, ¿cierto? Muy lento. Entonces ella, mientras buscaba en su bolsito la tarjeta esa, y mientras uno hace así, ella hace, era una viejita chiquita, el mostrador le daba como por aquí, entonces no veía la cosa esa del atajo, ¿no? Entonces a meter la clave y no sé qué, ¿cierto? Clave inválida. Y yo buscando qué romper ahí, qué patear en ese banco, Dios mío, ¿sí? Que me atraviese un gato, alguna cosa, ¿cierto? Pero no, Señor, ¿qué? Tu gracia, ¿no? Tu gracia, Señor, tu gracia. Tu gracia me fortalezca, tu gracia me sostenga. 10 para las 5 de la tarde, pico y placa. Y la señora, tercera vez pasando la tarjeta. La clave, señora, clave inválida. No, Dios mío, yo estaba que cargaba a la viejita y la sacaba del banco, sinceramente, ¿sí? Pero bueno, esas son las cosas que hay que vivir, ¿sí o no? Al fin me hacen pasar, hago eso a la carrera, 6 minutos para las 5 salí del banco. Y en 2 minutos, 5 y 2, estaba aquí en la casa ya. Salí, bueno, eso lo hemos dicho, pasando carros como se pueda, porque cuando me toca a mí así, me toca así, ¿cómo se llama? Pablo Montoya, ¿cierto? Llegué 5 o 2 minutos aquí a la casa. Señor, gracias por tu gracia, ¿cierto? Gracias por su gracia. La gracia de Dios la necesitamos en todos los aspectos de la vida, ¿eh? En todas las situaciones de la vida. Vamos a tener tensiones, vamos a tener estrés, vamos a tener conflictos, vamos a tener traspiés, vamos a tener obstáculos, etcétera, etcétera. Siempre remítase al Señor y su gracia. ¿Sabe por qué?
Porque cuando soy débil, entonces ¿qué pasa? Entonces soy fuerte. Porque el Señor se perfecciona, el poder de Él, en mi debilidad. Quinto punto y final. ¿Podemos acercarnos a dónde? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Mira lo que dice Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quiénes tienen ese sumo sacerdote? Usted, yo. Tengo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y ese sumo sacerdote no es un hombre aquí en la tierra. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces dice que teniendo ese sacerdote maravilloso, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión se refiere a la decisión que hemos tomado de creer en Él y seguirlo. Mantengamos nuestra confesión de fe. Mantengamos, digamos, nuestra decisión de creer en Él, confiar en Él y seguirlo, obedecerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, oiga esto, sino uno que fue tentado. ¿Tentado en cuántas cosas? En todo. ¿Y según qué? Nuestra semejanza, pero sin pecado. A uno a veces le parece que Jesús no fue tentado, ¿cierto? O uno cree que fue tentado nada más allá en el desierto, que convierta los panes, las piedras en pan, ¿cierto? Que tírese allá del dintel del templo, ¿cierto? Y que allá arrodilles y le doy todo. Yo no creo que esa fue la única tentación que Jesús tuvo y listo. Y que del resto del tiempo pues, despachó al diablo y él fue feliz. No. Jesús estuvo permanentemente tentado, permanentemente atacado, permanentemente acosado. No usaba el Señor a la gente para acosar a Jesús, a los sacerdotes de Israel y a los líderes de Israel y a los religiosos y a toda esa gente. No venían a ponerle trampas al Señor para ver en qué caían, no venían a acusarlo. Bueno, constantemente el diablo lo estuvo atacando. Y créanme una cosa, Jesús dice allí que fue tentado en todo. Y en todo según nuestra semejanza. Quiere decir que Jesús fue tentado en todo lo que usted es tentado o tentada, y en todo lo que yo también soy tentado. En otras palabras, la tentación no es extraña a Jesús. Y quiero decirle además de esto, ser tentado no es pecar. La tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación, amén. Podemos ser tentados 1000 veces, podemos ser tentados todo el día, pero lo importante es que no cedamos a la tentación, que no caigamos. Por eso dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No pecó, no cayó. Así que por eso Él puede compadecerse de mi debilidad, y por eso Él es el sumo sacerdote ideal para cualquier cristiano. Así que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia. Y oiga esto tan importante, ¿para el qué? Oportuno socorro. O sea, el socorro oportuno, así como cuando llama la ambulancia y ¡pum!, llega la ambulancia. O cuando llama a la policía y llega la policía, porque usted la está necesitando. El oportuno socorro para la que usted necesite. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que acercarse al trono de la gracia, y lo podemos hacer confiadamente, con plena confianza, sabiendo que somos hijos amados, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que está de parte nuestra, que no es nuestro enemigo, es nuestro Salvador. Conclusión: juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ha experimentado usted y siente usted y sabe usted que el Señor ha sido bondadoso con usted? ¿Ha sido bondadoso con usted? ¿Puede usted decir eso? El Señor ha sido bondadoso conmigo, ¿cierto? A pesar de que tenemos situaciones difíciles. Los cristianos también nos enfermamos, a los cristianos también nos atracan, a los cristianos también nos engañan, a los cristianos también nos traicionan, a los cristianos también podemos tener enfermedades mortales, etc. Pero a pesar de todo eso, por encima de eso está ¿qué? Su gracia, su gracia. Y podemos decir que Él nos ha mostrado su bondad, y que Él lo hizo, dice allí, nos dio a Cristo para mostrar en nosotros su gran bondad, su gran amor. Y sabe una cosa, dice que ya nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Es decir, ya nos garantizó realmente
la victoria, nos garantizó la salvación. Entre tanto tenemos que pasar, mientras estamos en este cuerpo, digamos, mortal, en este hombre exterior, tenemos que pasar por todas esas dificultades, por todas esas situaciones, pero la meditación es la siguiente. Mire, si el Señor no nos permite también pasar por todas esas dificultades, ¿cómo podemos entonces experimentar la fortaleza de su gracia en medio de la debilidad? ¿Está claro? Si el Señor nos permite que pasemos por situaciones difíciles, ¿cómo podemos entonces descubrir su ayuda, su socorro, su amor incondicional cuando Él pone su mano por nosotros? Dios permite esas dificultades, es para poder mostrarnos cuánto nos ama, cuánto nos protege, cuánto nos quiere, cuánto podemos depender realmente de Él. Amén. Así que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Así que dígalo usted también: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede decir: Señor, en este momento estoy pasando por dificultades, tal vez como los cristianos de Macedonia, ¿cierto? Estoy pasando por momentos difíciles, pero puedo pasar a través de esto, Señor, porque no estoy solo, no estoy sola. Tú estás conmigo. Amén. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo ahora digo al Señor: yo me atengo a tu gracia. Yo recibo de tu gracia toda la fortaleza y el consuelo que necesito. Padre, gracias porque en Cristo Jesús tú nos das la victoria, Señor. Gracias porque la gracia provee para nosotros consuelo y fortaleza en la persona maravillosa de Jesús. Podemos enfrentar las dificultades, podemos pasar por las tribulaciones, Señor. Podemos enfrentar los percances y las cosas difíciles, Padre, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, tú estás conmigo, Señor. Tú nunca me desampararás, nunca me dejarás. Gracias, porque aún en medio de las dificultades, tú me enseñas, tú me instruyes. Gracias, Señor, porque tú me fortaleces en medio de mi debilidad, poderoso Rey. Gracias, porque cuando soy débil, entonces puedo gustar, puedo saborear, puedo experimentar la potencia de tu Espíritu, Señor, el consuelo y la esperanza y la fortaleza que tú le das a mi hombre interior. Dígale: gracias, Señor, porque aunque este hombre exterior se está desgastando, inevitablemente se desgastará, Señor, el interior se renueva de día en día por tu bendita gracia. Te doy la gloria, te doy la honra y te doy toda la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones para ustedes allí en internet, en YouTube. No dejen de compartir esos videos con otras personas. El Señor les bendiga y les guarde. A ustedes también.